Las palabras de Milei las tenemos por ahí, a ver si por lo menos podemos compartirlas. Esta es una de las frases más fuertes que dijo, pero no sé si la más fuerte, ¿no? Sí, es una basura. ¿Qué es en el fondo un socialista? Es una basura. Es algo que Milei viene repitiendo hace tiempo. Habló también de excremento humano, duras declaraciones respecto a lo que considera Milei que es el socialismo. Sí que lo ve como el culpable de los males de la sociedad, cuando en realidad es una ideología política en todo caso. Y recordá que incluso muchas veces fue durísima para personas que defendían a Keynes. O sea, es realmente muy fuerte como arma todas estas declaraciones. Y en este caso hablando sobre un mandatario de un país que, si él llega a ser presidente, va a tener que convivir, va a tener que dialogar. Claro, hay gobiernos socialistas en la región, hay gobiernos socialistas en el mundo, y esto que dijo Milei es apenas una síntesis de todo lo que fue diciendo. Bien dice Gabriel, esto ya pasa castaño oscuro, dijo que en fondo un socialista es una basura, un excremento humano y muchos otros insultos. Aquí en la Argentina, por supuesto que los que se consideran socialistas salieron a hablar, pero miren lo que dijo Gustavo Petro, presidente de Colombia, ¿no? Este es el tuit que publicó. Compartiendo lo que fue la declaración de Milei, dice: esto decía Hitler. Claramente, en duros términos también el mandatario colombiano, haciendo una comparación que ya otros también hicieron sobre Milei, comparándolo con Hitler, acá en la Argentina incluso también. Pero en este caso en particular, las dificultades que trae esto, porque ya no solamente hablamos de las dificultades que puede tener Milei puertas adentro, de gobernabilidad puertas adentro a la hora de armar acuerdos, sino también puertas afuera. Ya con China dijo que no negociaría porque no negocia con el comunismo. Ahora habla de el socialismo como excremento humano, como basura, como generador de pobreza, y el presidente de uno de los países que se considera socialista, como Gustavo Petro, termina tildándolo de Hitler. Y además habló en primera persona, dijo que es un socialista, una persona socialista es un excremento humano. Necesito a Gustavo Marangoni para que nos ayude. Es muy desagradable, a mi criterio, poner estas cosas, pero hay que decirlas porque van escalando, ¿no? Es un excremento humano una persona socialista, con todos los socialistas que hay en el mundo. Yo creo que hace mucho tiempo, en este caso puntual, Milei, viene teniendo definiciones de esta naturaleza y quizás distintos sectores y espacios lo naturalizaron y lo vieron como una beta, entre comillas, humorística, o que era un personaje, o que era así. Y la verdad que, obviamente, que no es ni debe ser así, porque probablemente este tipo de manifestaciones dichas por otros generarían reacciones. Se ha construido en los últimos tiempos como una suerte de indulgencia para determinadas ¿Con él expresiones. decís? Sí, o sea, si lo dijera, tipo de cosas. si lo dijera Bullrich o Massa, ¿sería un escándalo? Cambia la palabra socialista y poné la que quieras. Periodista, peronista, radical, católico, protestante, musulmán, etc. Y fíjate cómo suena, ¿no? Entonces, me parece que en esto hacen bien en reparar en este aspecto, porque creo que es una tarea de todos, medios de comunicación, todos los que nos interesamos por estas cuestiones, pero también puedo decir, che, no vale todo. Yo puedo tener muchos desacuerdos, podemos aquí hablar de economía, de política, estar en desacuerdo, etcétera, pero plantear el término de la descalificación, además en términos muy absolutos, no es una descalificación, es un agravio. Es un insulto. Entonces, bajo la idea de... Es más, y cuando uno se expresa en estas circunstancias o a veces en las redes, inmediatamente salen respuestas que son todavía más violentas y más descalificadoras. Entonces, bajo la, entre comillas, autoridad que aparentemente está dada por criticar a aquellos que pueden ser malos representantes, malos gobernantes, etcétera, parece que se tiene piedra libre para poder ofender, insultar y descalificar en un tono que claramente no tiene nada que ver con el sistema democrático. Pero además yo diría que cuando uno profundiza en la historia argentina, no es la primera vez que hay un blend entre el liberalismo o expresiones de liberalismo económico con autoritarismo político. Basta recorrer
la historia argentina para darse encontrar, cuenta que sí, con dictaduras, exactamente. pero no estoy equiparando todo, pero digo que hay una tradición en la cual hay algunos que dicen, bueno, las ideas económicas se tienen que imponer, aunque sea a palos o aunque sea sobre la base de no estas es lo que pasa con el calificaciones. liberalismo en el mundo, ¿no? No, claro. estoy El hablando liberalismo de... es Es más, ni siquiera estoy hablando de todo el liberalismo en íntegro. Argentina, porque quiero ser justo, ¿no? Porque hay Sería mucha gente que injusto. se No, está bien, reivindica está bien. liberal y no tiene esa posición. Seguramente y no tiene la esa mayor postura. parte de la gente Entonces yo que se creo que en reivindica este liberal. sentido hay que, analizar el fenómeno Milei es complejo, precisamente porque involucra un montón de cosas contradictorias. Es cierto que su presencia ha venido, si se quiere, a manifestar que un sector de la dirigencia política hace rato que choca con una actitud endogámica, con malos resultados, etcétera. Ahora, que eso valide este tipo de manifestaciones, bueno, yo estoy en el grupo de los que creen que no. A ver, pongamos la placa otra vez, no nos olvidemos de esto, porque esto es lo que queremos hablar. El fenómeno Milei es muy amplio, muy grande, no lo vamos a analizar en 2 minutos, pero de esto sí hay que decir, porque bien dice Marangoni, esta frase dicha por Patricia Bullrich o por el ministro Massa, sería un escándalo, sería el acabose quizás de estas personas, ¿o no, Rubén? Sin duda. Igual, primero, sería el acabose, es un insulto. Y además hay algo que quiero agregar, María Laura, que me parece que vos vas a estar de acuerdo. Ahí tiene errores gravísimos, porque él cuando hizo esta calificación involucró, por ejemplo, también a los gobiernos de Michelle Bachelet, involucró al gobierno de Pepe Mujica. No tengo que decir, Guillermo, que conseguir el equilibrio político a Latinoamérica le costó sangre y muchísimas décadas. Y ninguno de esos fenómenos son fenómenos que hayan incurrido en un socialismo cerrado, todo lo contrario. Bachelet y Pepe Mujica, y también Lula en su primera etapa, sacó a mucha gente de la pobreza y la llevó a la clase media con modelos que eran de equilibrio, que eran negociados, con muchas sombras, con algunas A ver luces. si coinciden todos conmigo, porque es como bastante obvio, pero cualquier país de la región está mejor que nosotros. Ni Sin siquiera duda. estamos hablando de... Salvo Sin duda. Venezuela. Salvo Venezuela, Salvo perfecto, Venezuela. salvo Venezuela. O sea, estamos pésimos, estamos mal. E insultar a una persona que está en un gobierno o que piensa distinto de nosotros está mal. Mal. Pero, Está mal. pero María Laura, hay un paso anterior. Primero, que es adjudicar, en este caso, la etiqueta de socialista a alguien que a lo mejor su vida te diría socialista, ¿no? Pues digo, qué sé yo, acá se le decía socialista, no sé, Perdón, a Rodríguez Larreta, por poner puede ejemplo. decirse Pero- socialista, o que puede pero decirse razona, se sienta y acuerda. Bueno, y a partir de eso establecer un prejuicio que en última instancia una generalización es un prejuicio, Claro. donde vos atribuís a las personas determinadas características por pertenecer a un Pero no grupo al que vos le importa. conferís determinadas No, cosas. estoy en Y esa desacuerdo. descalificación es brutal. Estoy en desacuerdo. No importa. El que se autodescribe socialista no tiene por qué ser insultado. O sea, no Es que importa lo lo que que él estoy generalice. diciendo. Ninguna Exactamente persona es que eso. diga, ok, entonces no Exactamente estamos es en eso. desacuerdo. No estamos. Nadie Si tiene querés por qué estamos de ser acuerdo, pero no insultado. estamos. Nadie tiene por qué ser insultado. Entonces creo que lo que es razonable, y sobre todo teniendo en cuenta que él también es un diputado nacional, es un representante Claro. del pueblo, e insisto en esto, ¿no? A veces en los últimos años algunos han tenido una actitud condescendiente y a lo mejor ese tipo de actividades o actitudes o descalificaciones eran vistos como un fruto de la extroversión, que hasta a lo mejor podía generar algún elemento, algún puntito más de rating. No todo vale.